This module was produced in partnership by the National Center for Farmworker Health and the National Association of Community Health Centers. Hola y bienvenido a Lectura y Comprensión del Balance General Financiero, o acorde al lenguaje utilizado por el sector sin fines de lucro, el estado de situación financiera. Esta es la segunda parte de una serie de 5 sesiones de capacitación en finanzas para juntas y miembros de la Junta Directiva, presentada por la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios. La información de este curso fue preparada por Justin Kensinger de BKD, una firma nacional de contadores públicos certificados. En este módulo, discutiremos cómo leer y comprender el balance general de un centro de salud. Los otros módulos también podrían resultarle útiles. El balance general es la base financiera sobre la cual se construyen las operaciones de un centro de salud. Si la base es sólida, para el centro de salud será más fácil operar de una manera financieramente responsable. Es difícil tener éxito a largo plazo sin un balance general sólido y estable. Los 3 componentes del balance general son activos, pasivos y capital. Los activos son lo que posee el centro de salud como efectivo, los montos que se deben a la organización y propiedades y equipos. Los pasivos son lo que la organización debe a los proveedores, empleados, bancos u otros. El capital de una organización se puede calcular restando los pasivos de los activos y es la acumulación de todos los resultados operativos sobre los años de la organización. Un balance general debe, por definición, equilibrar. Los activos siempre deben ser iguales a los pasivos más el capital. Veamos algunas de las características comunes del balance general. El balance general muestra el valor de los activos y pasivos de un centro de salud en un momento específico. Normalmente, esto sería al fin del mes o del año fiscal del centro de salud. Por ejemplo, el 31 de diciembre de un año calendario. Tanto los activos como los pasivos se dividen en secciones actuales y a largo plazo dependiendo de la naturaleza del monto. Los activos generalmente se enumeran en orden según su liquidez, es decir, qué tan rápido se pueden convertir en efectivo. El balance general muestra la condición financiera de la organización y generalmente se muestra con cantidades comparables del periodo de informe anterior para permitir a los lectores examinar las tendencias de la organización. Las tendencias de los estados financieros representan la dirección en la que cambian con el tiempo. Por ejemplo, si el efectivo tiene tendencia de aumentar, esta es una tendencia positiva. Este es un ejemplo de un posible balance general de un centro de salud. Se incluye como una muestra que nos ayudará a explorar los componentes del balance general y lo que se debe buscar. Observe en este ejemplo que año fiscal termina el 31 de diciembre y se indica en la parte de arriba. Analicemos algunas de las líneas individuales de nuestro ejemplo del balance general. Normalmente, el primer activo que aparece en la lista es el efectivo y los equivalentes de efectivo. Algunos dirán que este es el activo más importante que tiene un centro de salud. Es importante comprender la situación de efectivo de un centro de salud, ya que todos los empleados y proveedores esperan recibir su pago de forma regular. Equivalentes de efectivo es un término que se utiliza para señalar activos que son muy similares al efectivo. Por ejemplo, ciertas cuentas de mercados monetarios o certificados de depósito. Estos equivalentes de efectivo deben convertirse fácilmente en efectivo para ser considerados equivalentes de efectivo. El siguiente activo que aparece después del efectivo en nuestro balance general son las cuentas por cobrar al paciente.
Las cuentas por cobrar al paciente representan la cantidad adeudada al centro de salud por servicios médicos, dentales u otros servicios prestados a sus pacientes. Esta es una línea muy importante para un centro de salud, pero puede ser difícil determinar la cantidad correcta para registrar en el balance general. Este activo es registrado por el personal sobre una base neta, lo que significa que representan los cobros de efectivo esperados por los servicios a los pacientes que no se han pagado a partir de la fecha del balance, en lugar de todas las cantidades que se deben al centro de salud a partir de la fecha del balance. Esta estimación puede ser muy compleja ya que el centro de salud recibe diferentes cantidades de pacientes o compañías de seguros según el tipo de seguro médico que tenga el paciente o el nivel de descuento de tarifa variable por la cual el paciente califica. Para ayudar a determinar la cantidad esperada de recolección, los encuentros con los pacientes son clasificados por pagadores financieros como Medicare, Medicaid, seguro comercial, pago propio del paciente, etc. Estas categorías financieras se conocen a menudo como la mezcla de pagador del centro de salud. Determinar qué cantidades se pueden esperar razonablemente de cada fuente de pagador ayuda a determinar la estimación de cobros en efectivo de cuentas por cobrar pendientes. En este ejemplo de balance general, la partida presupuestaria más grande es la de propiedades y equipo. Las propiedades y equipo representan terrenos, edificios y equipos que posee el centro de salud. La sección de pasivos del balance general comienza con las cuentas por pagar y los gastos acumulados. Las cuentas por pagar, Accounts Payable o AP por sus siglas en inglés, son deudas a proveedores y suministradores por facturas recibidas por bienes y servicios. Los gastos acumulados representan deudas a otros por lo cual el centro de salud no tiene una factura de AP. Ejemplos de gastos comunes acumulados son la nómina y la acumulación de vacaciones para los empleados del centro de salud. Esto representa las cantidades ganadas por los empleados antes de la fecha del balance general, pero que aún no se han pagado. La línea de pasivos más grande en este ejemplo de balance general es la deuda a largo plazo. La deuda a largo plazo suele ser un préstamo o deuda a un banco u otra institución financiera. Por lo general, están garantizados con los activos del centro de salud como un edificio, por lo que si el centro de salud no cumple con el préstamo, lo que significa que no puede pagar, el banco podría vender los activos para recuperar el monto debido. Ahora sí comprende básicamente cómo se hace un balance general, pero ¿qué es exactamente lo que está buscando? ¿Cómo interpreta su significado? Primero, el Comité de Finanzas y la Junta Directiva querrán examinar las tendencias de los activos y pasivos actuales de la organización. En este ejemplo de balance general, los activos corrientes han aumentado en $1.9 millones o 29%, pasando de 6.6 millones a 8.5 millones, mientras que los pasivos corrientes han aumentado en $500,000 o 12%, de 4.1 millones a 4.6 millones. Uno de los porcentajes de balance general más comunes es el porcentaje corriente. Este porcentaje se calcula dividiendo los activos corrientes entre los pasivos corrientes. En este ejemplo, el porcentaje corriente de nuestro centro de salud para el 31 de diciembre del año actual es de 1.85 a 1, en comparación al año anterior al fin de diciembre de 1.61 a 1. Cuanto más alto sea este porcentaje, mejor será la situación en la que se encuentra la organización para cumplir con sus obligaciones y pagar a los proveedores y empleados de manera oportuna,
así como de tener la oportunidad de realizar inversiones de capital o pagar pasivos a largo plazo. Por lo general, se considera que un porcentaje corriente de 2.0 o superior es un porcentaje corriente próspero, por lo que en esta situación un comité de finanzas y la junta directiva deberían vigilar. En segundo lugar, el comité de finanzas y la junta directiva querrán examinar las tendencias de las cuentas dentro de los activos corrientes. En este ejemplo, verá que el efectivo y los equivalentes de efectivo al fin de año actual fueron $5 millones, lo que representa un aumento de $1 millón con respecto al año anterior y tiende en la dirección correcta. Si esto no es el caso y el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo del centro de salud está disminuyendo constantemente, el comité de finanzas y la junta directiva deben tener una discusión con la gerencia para asegurarse de que existe un plan para abordar los problemas que resulten al continuamente usar las reservas de efectivo del centro de salud. En tercer lugar, dado que las cuentas por cobrar al paciente son complejas, debe prestar mucha atención a los detalles. En este ejemplo, las cuentas por cobrar al paciente han aumentado en $600,000 o 27%, de 2.2 millones a 2.8 millones. Esto puede o no ser una preocupación. Por un lado, podría ser una preocupación para el centro de salud, ya que el aumento de las cuentas por cobrar al paciente podrían indicar problemas en el ciclo de facturación y cobro, o puede indicar un enfoque agresivo por parte de la gerencia para determinar los cobros que se pueden recibir. Por otro lado, también podría ser el resultado de un aumento de visitas de pacientes y el crecimiento de los ingresos, que no sería una preocupación. En consecuencia, es importante que los miembros de la junta directiva comprendan si este aumento tiene sentido en función del desempeño y las circunstancias del centro de salud o si esto es motivo de preocupación. Las cuentas por cobrar a los pacientes del centro de salud suelen aumentar o disminuir de forma similar al aumento o la disminución de los ingresos por servicios a los pacientes y los encuentros que se pueden cobrar. Si hay cambios significativos en las cuentas por cobrar al paciente de un centro de salud, puede ser apropiado hacer preguntas en las reuniones de la junta directiva o del comité de finanzas para comprender la causa. Algunas buenas preguntas pueden ser: 1. ¿Por qué el saldo de cuentas por cobrar al paciente del centro de salud crece más rápidamente que los ingresos netos por servicios al paciente o visitas? 2. ¿Cuándo fue la última vez que el centro de salud actualizó sus estimaciones de asignación por cobrar a pacientes? En cuarto lugar, también es importante revisar las tendencias de los pasivos corrientes. Cualquier aumento o disminución inusual en las cuentas por pagar debe ser explicado por el Departamento de Finanzas. Si el efectivo ha aumentado, pero las cuentas por pagar también han aumentado en una cantidad similar, podría indicar que los proveedores no se les paga a tiempo para ayudar a que el saldo de efectivo crezca. Las cuentas por pagar y los gastos acumulados generalmente aumentan a medida que aumentan los gastos del centro de salud. Por último, es importante buscar cualquier otro cambio inesperado en el resto del balance general. Según las decisiones que ha tomado una junta directiva, por ejemplo, la aprobación de un nuevo préstamo bancario o la compra de una propiedad, puede esperar ver cambios reflejados en el balance general. En este ejemplo, la propiedad y equipo aumentaron por $1.4 millones durante el año actual y la deuda a largo plazo aumentó por $1 millón durante el año actual. Estos aumentos significativos deberían tener sentido para la junta directiva, ya que normalmente todas las compras importantes de propiedades y equipo y nuevos préstamos se aprobarían a nivel de la junta directiva. De lo contrario, sería apropiado hacer preguntas sobre la naturaleza de los cambios. Recuerde,
Al revisar los estados financieros de un centro de salud, es apropiado hacer preguntas si hay saldos o tendencias que no tienen sentido para usted como miembro de la junta directiva. Es importante tener un diálogo abierto con el director general y el director de finanzas del centro de salud, CEO y CFO por sus siglas en inglés, de modo que las preguntas que tengan pueden ser respondidas o analizadas más a fondo. Aunque esta capacitación se ha centrado específicamente en el balance general, es solo un componente de los estados financieros de su centro de salud. Es difícil tener una imagen financiera clara y completa de su centro de salud sin revisar el balance general junto con la cuenta de resultados, comúnmente nombrado el estado de operaciones o estado de actividades, y el estado de flujos de efectivo. La cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo se cubrirán en módulos posteriores. Además, si bien abordamos el porcentaje corriente en este módulo, existen otros porcentajes importantes relacionados con el balance general que se abordarán en el módulo 5 sobre indicadores clave de rendimiento. Gracias por su tiempo hoy. Espero que esta breve sesión de capacitación sobre el balance general haya sido útil y haya contribuido a su comprensión del balance general y la situación financiera general del centro de salud.